Y en este bloque entrevistamos a Raúl Crucianelli, presidente del grupo Crucianelli. Raúl, bueno, en principio felicitaciones. Plantean esto como parte del proceso de la Revolución Crucianelli. ¿Cuándo nació el concepto? ¿Cómo nace esa idea? ¿A partir de cuándo deciden transformar la empresa sobre la base de este concepto? Me parece que hace unos años atrás, cuando primero a partir de esta nueva generación, la tercera generación que se suma, y cuando empezamos a ver que sostener una empresa con una sola marca, con un solo producto, dedicado únicamente a la siembra, y bueno, estaba el deseo de la ampliación, pero todo en base a un solo producto, una sola empresa, tiene su riesgo. Entonces se empieza a pensar en un grupo, así como se incorpora la fundición en primer medida, después Metalo, después Leaf Agrotronic. Entre todos conformamos un grupo. Y con tantas mentes nuevas, chicos jóvenes, ganas de hacer, mucha pasión, bueno, vimos que para estar allí en la cresta de la ola, había que ser medio revolucionarios, había que presentar nuevos productos, se crea I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Yo a veces digo que la mente lúcida del grupo están allá. Y bueno, es un desafío permanente el de mostrar, el de revolucionar un producto, en hacerlo. Al final lo que más nos interesa es que llegue al campo, al cliente, un producto de última tecnología, a buen precio, cada vez más accesible. Y un poco el hecho de estar en la cadena alimenticia, estamos obligados a eso. Desde que empezamos la nota ya nacieron en el mundo algunas personas más. Y va a haber que darle de comer dentro. Bueno, Argentina va a tener que producir más grano, va a tener que ser más eficiente. Bueno, de eso se trata la revolución, de estar siempre al salto, al toque, la innovación, los cambios. Es así que bueno, cada tanto, en mi época, yo no creo que hubiese sido posible estar presentando productos nuevos permanentemente. Hoy, con esta nueva manera de funcionar, bueno, hace unos meses presentamos una máquina, hace un año presentamos otra. Así que en ese camino estamos. Le vamos a ir poniendo algunos números a la empresa como para que la gente termine de dimensionar de qué estamos hablando. Recién decía Gustavo, van a cumplir 70 años. El año que viene son 70 años, sí. 70 años. ¿Con cuántas personas empezaron hace 70 años? Hace 70 años, una persona y 2 o 3 vecinos. Primero reformando alguna máquina, sacando el caballo de delante del arado y se colocó el enganche para el tractor. Se empezaron a hacer algunas reformas. De hecho, no se empezó con sembradora. El ABC del campo en aquel momento, lo primero que había que, el comienzo del ABC era tener un arado. Entonces apareció un vecino que le dijo a Nazareno, haceme un aradito. Y con algún colaborador vecino, mi padre trabajaba en una herrería. Hacía la parte metalúrgica de una herrería donde se arreglaban carretas, carruajes, sulky. Y le gustaban los fierros. Así que fuera de hora, en un poquito más que un garage, empieza a hacer esta reforma. Y ya un día se largó y dijo, dejo el empleo y arrancó solito. Y serían 2 o 3 vecinos. Recuerdo un vecino que era el que tenía la llave, fue el primero que empezó. 3 personas hace 70 años. Pasamos al segundo mojón, el primer recambio generacional, cuando venís vos y tomás la empresa después de aquel inicio hace 70 años. ¿Cuántos años pasaron? Y a partir de ese momento, ¿cómo empiezan sobre el mercado de la sembradora a constituirse como empresa? ¿Cuántos eran? ¿Cómo nació? ¿Cómo dan esa primera vuelta? Yo me incorporo a la empresa cuando, si bien jugando a los 15 años, 10, 12 ya estaba en la empresa, cuando termino el secundario me incorporo a la empresa, año 66. Pero seguía siendo el pibe de Nazareno. Fallece mi padre en el 84 y allí de lleno me incorporo a la empresa.
Pasan los años, a todo esto ya nos habíamos mudado a la planta nueva. Pasan los años y aparece la mínima labranza. La mínima labranza es el paso anterior a la siembra directa. ¿Cuántos eran ahí trabajando? 50 personas, 60 personas. La siembra directa hizo que primero la mínima labranza se empiecen a utilizar menos implementos. Luego la siembra directa hizo que el arado ya no se utilizase más, la rastra de disco, los implementos de laboreo se dejaron de utilizar. Se incorpora la sembradora y ya la siembra directa borró todos esos implementos. Estamos hablando ya del 2000, cuando éramos unos 100, ¿no? Entre 85 y 100 personas, 90 personas más o menos en el 2000. Y en el 2015, 2016, 17, se empieza a pensar en la expansión, hasta llegar a hoy el número de, dentro de Crucianelli, 300 operarios, 300 y algunos. Y recién marcaba Gustavo un número muy importante en investigación y desarrollo, hablaba de algo más de 100 personas, ¿puede ser? Sí, sí, hay la mayoría ingenieros y de cada una de las empresas, los que están, porque el objetivo es uno solo, ¿no? Si bien las empresas son totalmente independientes y funcionan en el rubro de la maquinaria agrícola como en otros rubros, la construcción, la industria vial, la minería, pero las mentes lúcidas están metidas en investigación y desarrollo. Y sí, hay un porcentaje que vez pasada lo comparábamos con Toyota. Pero, bueno, hay industrias de primer nivel mundial que no tienen el porcentaje. La que levanta mucho es el Leaf Agrotronic. En Leaf Agrotronic hay muchísima tecnología y mucho profesionalismo. Pero sí, en general, el número de profesionales es interesante. Bueno, ese profesionalismo se ve en los productos, ¿no? Sobre dos datos más que voy a aportar yo y después va la pregunta. Vienen liderando el mercado de la maquinaria, específicamente de la sembradora, hace 5 años en la Argentina, ¿puede ser? ¿Algo más? Más o menos, sí. Y piensa posicionarse dentro de las 5 empresas más importantes a nivel global de mercado de sembradoras. Para mí es un número medio inalcanzable. Ambicioso, sí, pero un desafío muy importante, porque si lo estás planteando, quiere decir que es posible. Sí, sí. ¿Hacia dónde van entonces, sobre esta base, hacia dónde va la revolución Crucianelli? Para lograr ese objetivo fue que empezamos a pensar en un pie en Brasil. Lo de la revolución un poco tiene que ver con ser revolucionario, ser campeón, quedarse quietos nunca, no quedarse quietos nunca. Como objetivo, hoy es afianzar la marca o empezar a dar los primeros pasos importantes en Brasil. Eso nos va a permitir mantener esta revolución, va a permitir la continuidad. Brasil es un mercado demandante tremendo y bueno, con semejante demanda que tiene Brasil, si está en la venta, después se puede hacer todo. Por eso cuando a veces hablamos de cómo es este banquito, y bueno, la demanda, nosotros que hacemos la producción y el concesionario. Nosotros si le falta uno de estas patas, se cae el banquito. Nosotros podemos producir, fabricar bien y qué sé yo, pero si no tenemos un buen concesionario y después un chacarero, un productor, el hombre de campo que la compre y la demande, no va. O sea que son las 3 patas, ¿no? Raúl, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, felicitaciones por todo lo que están logrando. La verdad que es un placer, además, poder mostrar esta otra cara de las empresas. Siempre hablamos de los fierros, de las configuraciones, de las presentaciones. Ahora hablamos de otra cosa que es un poco el espíritu de la empresa. Muchas gracias. Yo, en mi caso, entrar a profundizar mucho de la cuestión técnica, ya es como que me ha superado. Pero de todo esto podemos hablar cuantas veces ustedes quieran. Así que gracias a ustedes por la nota.